Entrevista. Vamos a platicar con José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte. Muchas gracias por platicar con nosotros. Pues queremos conversar contigo sobre estos resultados de la reciente encuesta que hacen ustedes, que se llama Data Coparmex, donde, bueno, pues hay, entre otros temas importantes, pues una disminución en el ánimo para invertir en México, y bueno, persisten también estos altos niveles de inseguridad en el entorno empresarial. Platícanos, por favor, de la encuesta y de cuáles son los hallazgos más importantes, por favor. Sí, con mucho gusto, Mario. Esta encuesta que hacemos a empresas socias de Coparmex, se llama Data Coparmex, y que cubre varias áreas, distintas variables. Ahora lo que presentamos fue precisamente en primera instancia este ánimo para invertir. Lo medimos, digamos, la pregunta que les hacemos a las empresas es si consideran que es un buen momento para invertir. Aquí lo que encontramos, Mario, es que solamente el 39.6% de las empresas consideran que es un buen momento para invertir. Es una caída de casi 14 puntos con respecto a cómo percibían que era un momento para invertir a estas alturas el año pasado. Lo relevante, Mario, es que esto nos pone a niveles de como estábamos durante la pandemia. Así ha caído el ánimo para invertir. Y entonces le preguntamos a las empresas cuáles son las causas por las cuales ha bajado ese ánimo para invertir. Y en primera instancia está la incertidumbre política. En este sentido, pues lo que nos comentan es que el simple hecho de que se esté discutiendo temas como que se elija por voto popular a los jueces, magistrados y ministros, pone una incertidumbre precisamente para las inversiones, pero también el hecho de que no esté claro si la distribución del Congreso habrá una mayoría calificada del partido en el poder, en donde pudieran aprobar las 18 reformas constitucionales y terminar con los órganos autónomos, terminar con el INE como lo conocemos, y así también con lo que es este voto popular de jueces, magistrados y ministros. Una segunda causa que nos dicen por la cual ha bajado el ánimo para invertir tiene que ver con la creciente inseguridad. Y en este tema, Mario, lo que encontramos es que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Preguntamos qué tipo de delitos. En primera instancia es el robo de mercancías. Después tiene que ver con la extorsión, en donde un 66% tiene que ver con extorsión telefónica y redes sociales, y un 33% con cobro de piso. Va aumentando, Mario. En el estudio anterior era un 30%, ahora es un 33%. Después sigue el robo de vehículos y enseguida el delito cibernético, que está subiendo de manera exponencial. Y la tercera razón que nos dan con respecto a por qué no es buen momento para invertir es precisamente la incertidumbre económica, digamos, el que se percibe que la economía se desacelera, que sube la inflación, que hay depreciación del peso con respecto al dólar, y eso es lo que está deteniendo los proyectos de inversión de las empresas en nuestro país, Mario. Uh-huh. Bueno, pues hay muchos factores jugando en contra, la verdad, de la confianza empresarial. Esto que sucedió el fin de semana en Estados Unidos, el aumento de una posible recesión, y lo que sucedió también en las bolsas asiáticas, en Japón particularmente,
pues y que bueno, pues llevó ya el peso otra vez a los terrenos cercanos a las 20 unidades por dólar. ¿Qué les dicen también de cómo están las cosas en el mundo, conjugado además con la elección en Estados Unidos, el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las amenazas que ya ha hecho en términos comerciales con respecto a México? Que cómo ven el panorama también global e internacional. Sí, bueno, esto coincide con lo que nos dicen las empresas internacionales, tanto las que están invertidas en México, las empresas globales han sido muy claras que lo primero que se requiere es que haya certeza jurídica para la inversión, además desde luego de seguridad, de infraestructura, de talento. Pero lo que nos dicen las empresas que quieren llegar a invertir a México es que hay 3 factores que las detienen. Y el primero es esta incertidumbre jurídica para la inversión, que también lo que nos han dicho es que el simple hecho de que se ponga sobre la mesa la posibilidad de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros aumenta esa incertidumbre jurídica. Hay que recordar, Mario, que ningún país de la OCDE elige por voto popular a sus jueces, magistrados y ministros. También nos dicen las empresas internacionales que quieren llegar a invertir a México que un segundo factor que detiene las inversiones es esta creciente inseguridad, en donde, bueno, las cifras oficiales son muy claras de cómo se ha ido deteriorando esta seguridad en distintas regiones del país, y eso pues hace que repiensen el invertir en nuestro país. Entonces, y además nos dicen que un tercer factor, que es la falta de energía disponible, sobre todo energía limpia. Entonces coincide en este sentido la incertidumbre jurídica para la inversión, el hecho de que haya una creciente inseguridad y una falta de energía. Y desde luego, pues el factor de las elecciones en Estados Unidos, Mario, que pues algunas de las empresas esperarán a que se conozca el resultado de Estados Unidos antes de decidir sus inversiones, sobre todo por estas amenazas que ha hecho el expresidente Trump, ahora candidato, y entonces prefieren mejor ver, una vez que esté resuelto ese tema de las elecciones en Estados Unidos, decidir sus inversiones. Y este nuevo factor, Mario, de la caída de las bolsas, la depreciación del peso con respecto al dólar, que ya de alguna manera después de las elecciones en nuestro país se ha ido deteriorando esa relación peso-dólar, pues ahora, como bien dices, se aproxima a los 20 pesos. Esto desde luego generará también pues una incertidumbre que pues hará reevaluar los proyectos que vienen a invertir a nuestro país. Ya, pues qué situación estamos aquí viviendo. Ya vimos el asunto de Tesla claramente con esta pausa que pues más bien huele a cancelación de su planta anunciada para Nuevo León, de su Gigafactory para construir autos eléctricos en México, sobre todo porque el presidente Trump precisamente se ha referido a los autos, al sector automotriz y a los aranceles que querría ponerle a estos autos, sobre todo eléctricos, fabricados en México, para evitar que inunden el mercado de Estados Unidos, sobre todo los de origen asiático. Así que pues se complica este asunto. Estaremos en contacto, si nos permites, para seguir conversando sobre este y otros temas, porque vendrán estas reformas, se comenzarán a proponer ya, digamos, los dictámenes para su votación en el Pleno a partir de septiembre, y en una de esas pues no solo es la judicial, ¿no?, sino que se busca pasar buena parte de las 18 constitucionales y 2 legales que mandó el presidente López Obrador en febrero de este año a la Cámara de Diputados. No se les pudo dar trámite, pero lo que sabemos es que quieren dejar los dictámenes listos de pues todas, para que en septiembre las que el presidente todavía en su último mes de presidencia pues le quiera o le guste pues proponer, para que los legisladores de la nueva legislatura pues puedan pasar no solo a la judicial, sino quizás hasta algunas otras que el presidente López Obrador se empeña en querer sacar en su último mes de mandato, ¿no, José? Por eso es importante lo que se va a definir este mes por parte de los consejeros del INE y magistrados del tribunal con respecto a la distribución de los plurinominales. Es importante que no haya una sobrerepresentación exagerada
Esto nos referimos, Mario, que si bien es cierto que Morena y sus aliados ganaron con un 54% de los votos en la Cámara de Diputados, la oposición tuvo un 46%. El pretender que ese 54 suba a un 75% como quiere el gobierno sería una sobrerepresentación exagerada, que traería una subrepresentación de la oposición de un 54 a un 25. Eso sería un retroceso, Mario, a tiempo de México de los 70, en una concentración de poder en un partido, en una persona, en donde eso les daría precisamente la vía libre para aprobar las 18 reformas constitucionales. Nos parece que el INE y el Tribunal Electoral pues tienen que tomar en cuenta que no es lógico que le den a Morena y sus aliados un diputado por cada 60,000 votos, mientras que en la oposición un diputado por cada 200,000 votos. Nos parece que hay elementos en la Constitución para que hagan un análisis de una distribución adecuada que permita la participación de las minorías, la pluralidad, que es lo que de alguna manera los cambios en la Constitución en materia electoral hemos ido avanzando de los últimos 50 años. Entonces, por eso es importante en este mes y el llamado que hacemos a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal, una decisión apegada a la Constitución que permita este espacio para las minorías y que haya pluralidad, de tal manera que cualquier cambio en la Constitución no lo pueda hacer una sola fuerza política, sino que se lleve a cabo junto con las opiniones de los partidos de oposición. Ya, pues estamos en contacto. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.